Las personas aprendemos de otros, nos enseñamos en nuestras comunidades. Cuando somos pequeños, esa comunidad son esas primeras relaciones de con quienes nos cuidan, habitualmente nuestros padres, algunas veces nuestros abuelos, a veces alguien que nos ayudó. Con esas personas desarrollamos un cierto tipo de vínculo que es muy importante porque es ahí donde empezamos a aprender en cómo relacionarnos de manera profunda. Y después cuando crecemos, hay mucho de eso que se replica, o al menos esto es lo que plantea la teoría del apego, que yo por supuesto expliqué fatal, pero para resolverlo de manera directa es que hoy día estamos con Soledad Gruner, especialista, psicóloga clínica, especialista en apego adulto, y que también se ha profundizado en cómo esto impacta a nuestras relaciones y nuestros vínculos de pareja. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Es una alegría tenerte, Soledad. Gracias, es un honor estar acá de todas maneras. Volvamos sobre mi explicación precaria de una manera didáctica y generosa, porque tal vez para quienes nunca han escuchado este término del apego puede ser difícil comprenderlo, pero ¿cómo lo explicarías en sencillo? Probablemente hemos escuchado, ¿no?, el concepto de apego, pero asociado a la infancia, ¿cierto? El gran tema es que el apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos, en los mamíferos en realidad, y que tiene vigencia toda la vida, no solo en la infancia, sino que no se extingue nunca esta necesidad. Y es la necesidad precisamente de poder mantenernos próximos a ciertas personas privilegiadas de nuestro entorno para poder recurrir a ellas y sostenernos y encontrar consuelo, calma y seguridad en momentos de estrés. Es una cuestión así totalmente de mamífero en el sentido, todos necesitamos tener una experiencia de apego. Todos necesitamos tener una experiencia de ¿Y apego. no tenerla nos enferma? Y no tenerla nos enferma. Ya. Mucho. Y avancemos otro poquito más, lo que podría explicar mucho de por qué estamos tan enfermos cuando estamos solos ya. Pero avancemos otro poquito más. ¿Y tenerla de cualquier manera es bueno o no? La experiencia de apego es universal, pero la calidad del apego va a variar, va a depender. Hay apegos seguros y hay apegos inseguros. Y eso va a depender directamente de la calidad de las respuestas emocionales de esas personas, de nuestras figuras de apego que llamamos, en esos momentos de necesidad de vulnerabilidad o de estrés. Ya. Si llevamos eso como nuestra vida súper cotidiana y vamos a la primera infancia, un niño, una niña está en una necesidad muy concreta, siente miedo, llora, chiquitito, 2, 3 años, incluso meses. La manera en la que nosotros respondamos a esa necesidad finalmente determina la manera en que aprendemos a relacionarnos con otros. Y con nosotros mismos, así de determinante es. Y no solo tiene que ver con la respuesta emocional a cualquier estresor. Y claro, en la infancia hay estresores que no solo son emocionales, no solo es miedo, no solo es frustración, no solo es tristeza, sino que también es frío, es hambre, ¿te fijas? Y precisamente ese vínculo, ese lazo que se va estableciendo, va generando una sincronía entre esos dos sistemas nerviosos, de este sistema nervioso más sabio, más evolucionado, más regulado, ¿no?, que debiese ser el de los cuidadores, y este sistema nervioso absolutamente inmaduro, que es el de todos nosotros cuando llegamos al mundo. Esas respuestas del otro nos ayudan a organizar nuestra experiencia, de manera que ni siquiera es cognitiva. Estamos hablando de lo que tiene que ver con cómo eso lo experimentamos en el cuerpo. Esas respuestas se van traduciendo también en un saber experiencial. Un bebé al año ya sabe cuán valioso es a los ojos de sus cuidadores, ya sabe qué hacer cuando experimenta algún tipo de estrés. Y ese saber, como digo, no es cognitivo, es un saber que queda almacenado en estas memorias procedimentales que llamamos. Una experiencia. Es una experiencia, ¿no?, que no requiere de la evocación pero consciente. Que sí tiene una emoción, tiene una angustia o tiene una alegría. Tiene un correlato emocional todo el tiempo, pero además genera o impulsa una tendencia de acción, de manera que si esas respuestas no son oportunas, sensibles, sintonizadas,
ese niño va a desarrollar conductas que son estrategias adaptativas para poder restituir el sentido de seguridad en su sistema nervioso. Vamos para allá, porque hubo un momento hace no tantos años atrás en que se volvió muy famosa esta idea como de no te preocupes, déjalo llorar, pero por un periodo de tiempo. Y hay un momento en que el niño va a dejar de llorar y tú conquistaste la crianza. Exacto. ¿Qué Muchas generaciones, o sea, crecimos así, con esas enseñanzas. ¿Qué le pasa a un niño cuando uno simplemente dice, no importa, déjalo llorar, en sentido de su sensación de valía? ¿Y qué le pasa después a ese adulto? Lo que sucede es que, claro, lo que esperamos y lo que hay detrás, la idea errada que hay detrás, es que si dejamos a ese niño llorar, ese niño va a aprender por necesidad a calmarse, ¿no? A regular su sistema nervioso de manera autónoma. Pero eso no sucede, ¿no? Lo que sucede es que quizás ese niño o va a llorar con más intensidad aún, va a expresar respuestas que llamamos de protesta y va a intensificar el llamado, estas señales de apego para tratar de evocar una respuesta, ¿no? Sensible por parte de sus cuidadores, que puede tener o no, obtener resultados o no. O ese niño va a dejar de llorar, no porque deja de necesitar, sino porque de alguna manera va a soltar la expectativa. Ese niño va a perder la esperanza de contar emocionalmente con un otro en sus momentos de estrés. Ese saber se va traduciendo en nuestro sistema nervioso precisamente en poder ir almacenando estas experiencias que es como que van a una base de datos, ¿no? En nuestro sistema nervioso en términos de qué hacer en momentos de estrés, qué hacer en momentos de vulnerabilidad, cuánto puedo efectivamente confiar en un otro, cuánto puedo aproximarme a un otro para obtener una respuesta, cuán seguro o segura estoy en mi vulnerabilidad. Eso queda almacenado. Ya, volvamos a este niño o niña que no es contenido y volvamos a esa expresión que decías, este niño o niña ya sabe cuál es su valía. ¿Y su sensación es qué es? Su sensación es que no es valioso, su sensación es que sus necesidades no son importantes, su sensación es que si es que no obtiene respuestas, si consistentemente no obtiene respuestas sensibles, ese niño va a aprender a desconectarse de su necesidad, ¿sí? No es que vaya a dejar de necesitar, va a desconectarse de la posibilidad de registrar su necesidad, porque va a aprender que en realidad tiene que arreglárselas por su cuenta. Ya, y viajemos al futuro. Sí. Vamos a ese adulto, adulta que además todos conocemos. Siempre tenemos uno de esos alrededor, ¿no? Exacto. ¿Cómo es esa persona para relacionarse después con su pareja y también con sus propios hijos? Esa persona aprendió o desarrolló la autosuficiencia como un mecanismo adaptativo, ¿no? Defensivo. ¿Sí? Esa persona aprendió que no era seguro confiar en otros, ¿no? Esa persona aprendió que no puede esperar. Es como esto de decir, realmente alguien... Cuando hablamos de esto de que esa persona renuncia finalmente a esperar de otros, pero no es que no espere nada de otros, porque en la adultez muchas de esas personas pueden decir, no necesito a otros, me las he arreglado a lo largo de mi vida a solas, me rasco con mis propias uñas, no necesito a otros, si yo me basto, ¿no? No es que esa persona no necesite, no es que esa persona no espere nada de otros. Es muy conmovedor pensarlo como realmente sucede. Esa persona aprendió a no esperar nada de otros o aprendió a esperar una respuesta de indiferencia, una respuesta de juicio, la ausencia de respuesta, ¿no? Aprendió de alguna manera que no puede contar con otros. Y eso se va a traducir en cómo esa persona se va a vincular con todas las futuras figuras de apego que tenga, porque esa primera relación se transforma en lo que llamamos un prototipo de las futuras relaciones. No existe ninguna relación adulta o vínculo adulto que parta desde cero. No existe eso, ¿no? Uno dice, nadie nos enseña a amar, no hay una escuela que nos enseñe a relacionarnos con otros. La verdad es que sí nos enseñan desde muy chiquititos. O sea, esa es la escuela que todos tenemos, ¿no? Y esa escuela es la escuela de la experiencia con nuestros cuidadores. Ese es un saber que todos llevamos, ¿no? Cargando. Y que puede ser un saber nutritivo o puede ser un saber absolutamente que nos inseguriza, ¿no? Y de alguna forma ese saber
se antepone luego a la realidad. Eso que sucede afuera con nuestros cuidadores en la infancia se lleva a los dominios del mundo interno, ¿sí? Se representa mentalmente. Esos son los modelos representacionales, los modelos operativos internos de los que Bowlby hablaba, ¿no? Que es quien desarrolló la teoría del apego. Y eso luego se traduce en un lente que anticipa la realidad. Porque como no parten las relaciones desde cero y como los vínculos además tienen un papel tan fundamental en nuestra vida, porque tienen que ver con la supervivencia, entonces nuestro sistema nervioso no puede estar evaluando desde cero cada nueva relación que nosotros establecemos. Está todo el tiempo prediciendo lo que va a ocurrir. Está todo el tiempo recurriendo al pasado, a las memorias, para predecir lo que va a suceder y organizar nuestra conducta, nuestras percepciones, emociones, sensaciones y conductas en función de lo que predecimos. Entonces, esa persona que aprendió que no podía contar con otros, llega a un vínculo sabiendo eso, aun cuando no conozca a esta pareja, aun cuando no conozca a esa otra persona, amistad o alguien con quien está estableciendo un lazo de apego. Su sistema nervioso necesita a ese otro. La necesidad es inherente al ser humano, ¿no? Pero va a anticipar, junto con esa necesidad, está instalada esta idea de no puedo contar con el otro y por lo tanto, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Sí? Bueno, ahí lo que ocurre es que este sistema nervioso desarrolla mecanismos adaptativos desde pequeño, ¿no? Desarrolla mecanismos tendientes a la desactivación de su sistema de apego. No es que no necesite, no es que no espere nada de otros, es que se desconecta tan rápido esa necesidad y está tan automatizado que efectivamente esa persona puede llegar a sentir o a creer que no espere y que no necesita. Y que puede a solas, y probablemente las experiencias de vida le corroboran que ha podido, ¿no? Sobrellevar o sobrevivir esas circunstancias. Son personas habitualmente que se segurizan desde el sentido de competencia personal, en torno a sus recursos intelectuales, académicos, ¿no? Como que desde ese lugar se segurizan, pero emocionalmente son personas que quedan sin herramientas. Entonces, como anticipa que no puede contar con otros y desactiva rápidamente su sistema de apego en la medida que se empieza a generar mayor proximidad emocional, esa persona va a levantar escudos para no involucrarse de una manera que le lleve a sentirse absolutamente expuesta, vulnerable, porque el vínculo es terreno vulnerable por definición. Sole, a muchas personas esto les puede resonar. Hay personas que pueden ser esa persona o pueden ser la pareja de esa persona. Es curioso porque muchas personas que parecen ser más bien evitativas, que no quieren teóricamente tener rollo, se emparejan con las más rollentas. Es un clásico, digamos. Y ahí hay algo que me parece muy lindo de la pareja como una oportunidad evolutiva, ¿no? Y me encantaría hacerme un gran salto en tu propio... quien quiera aprender esto más en profundidad, Sole da unos cursos muy profundos sobre estos asuntos, pero quisiera darme un gran salto al mundo de las posibilidades, porque hasta aquí todo suena a una gran condena, ¿no? Claro. Entonces me encantaría saber, primero, ¿hay esperanza? Segundo, ¿es la pareja un espacio donde uno tiene que ir a aprender o uno tiene que ir a mejorarse al doctor y después ir a emparejarse? Como primero esas dos cosas. Me encanta esa pregunta porque yo creo que eso está plagado de mitos también, que muchas veces nos condenan a pasarlo mal, a sufrir. No es una sentencia de vida, nuestra historia temprana. Los hechos son los hechos, pero maravillosamente lo que nos impacta y la forma en que nuestra historia configura nuestros patrones de apego, ¿no? La forma en que nos vinculamos con otros, con nosotros mismos, tiene que ver y se relaciona no con los hechos biográficos, sino con la manera en que nos contamos esos hechos. Tiene que ver con las narrativas que creamos, que elaboramos con respecto a nuestra historia. Y esas narrativas, maravillosamente, siempre pueden cambiar, ¿no? Las podemos reescribir nuestra historia una y mil veces, y de alguna manera la psicoterapia es eso. ¿Sí? Es el arte de reescribir y resignificar nuestras historias para cambiar desde ese lugar, desde este nuevo lugar, cambiar efectivamente la forma en que esa historia nos impacta y poder liberarnos. Entonces, no es una condena de vida. Si bien todo esto está muy enraizado en nuestra biología, en nuestro sistema nervioso, podemos, afortunadamente, reprogramar, reentrenar, recalibrar, recablear nuestro sistema nervioso. Y los vínculos de apego
son espacios privilegiados para hacer eso, porque las heridas que se generan en un vínculo de apego temprano, por ejemplo, sanan en un vínculo de apego. Por lo tanto, si yo me fui herida en mi primera infancia en el encuentro con mis padres, puedo mejorarme en el encuentro con mi pareja cuando soy más grande. Absolutamente. Siempre las heridas de apego sanan en nuevos vínculos de apego seguros y en ningún otro lugar. Porque alguien puede decir ahí, oye, bueno, pero yo no necesito tener una pareja. No, es que la pareja no es el único vínculo de apego que uno establece en la adultez. Es que yo puedo hacerlo con un terapeuta de manera autónoma. Sí, pero con un terapeuta tú estableces un vínculo de apego, por eso sanas en ese espacio. Eso es lo que te sana, más allá de la técnica, ¿no? O sea, siempre necesitamos de nuevas experiencias vinculares reparadoras para hacer ese recableo. Entonces, de todos los vínculos adultos, el de pareja es el vínculo más expuesto. Es donde construimos el mayor nivel de intimidad, es donde más aparecemos, es el más vulnerable. Y es de donde todos tenemos los la mecha adultos. más corta, también es como... Precisamente por es como eso. su peor versión igual. Exactamente, por eso ahí es donde inevitablemente nos vamos a enfrentar con todo lo que tenemos pendiente por sanar. Pero ahí es donde podemos sanar también, como probablemente ningún otro vínculo adulto. Por eso ese es un lugar realmente privilegiado para sanar. Podemos sanar en otros vínculos, como un vínculo terapéutico, como con un vínculo con algún familiar, con alguna amistad íntima. Podemos sanar también. Pero el vínculo de pareja, yo me atrevo a decir que es uno de los vínculos que tiene mayor potencia terapéutica desde ese punto de vista. Nos queda muy poquito. Quiero ir a 2 puntos. Todos los vínculos, o sea, ¿toda pareja tiene el potencial de ser un lugar sanador? No. Porque también hay un O sea, el momento en que, potencial, bueno. ¿cuántas veces uno le ha dicho a la amiga como, Sí, claro. amiga, Date cuenta. déjalo ir? A ver, me gustaría decir que todo tiene el potencial, ¿no?, de sanar, pero efectivamente Hay un los par de elementos seres básicos, ¿no? humanos, claro, tenemos producto de estas historias, ¿no?, y de estas narrativas que hemos creado. Hay personas que efectivamente tienen una historia mucho más fracturada, que tienen menos recursos, que han tenido menos oportunidades también de poder sanar. Entonces, no, por supuesto, a ver, es un espacio privilegiado, pero sí se requiere, obviamente, de ¿Qué se tener requiere? Eso es partner. Se requiere, yo digo, de una persona, porque no necesitas solo sanar con alguien que tenga un apego seguro y que haya tenido una historia sana, ¿no? No, pueden estar los dos mal, Exacto. dolidos, heridos. Exactamente, sí. Pero sí necesitas a alguien que a lo menos esté dispuesto a mirarse. O sea, eso sí lo necesitamos, porque lo que suele suceder en pareja en la adultez es que cuando tenemos dificultades recurrentes tendemos a poner el foco en el otro, en lo que el otro hace mal, en lo que me hace, ¿no?, en lo que me dice. Y esto se trata, o sea, la autoconciencia relacional es clave. Entonces, así como yo necesito mirarme y darme cuenta, reconocer y hacer consciente mi forma de participar de esas dinámicas, la manera en que mi niña herida aparece en ese escenario a protegerse, impidiéndole a la adulta que soy conectar realmente, al otro le pasa exactamente lo mismo. Entonces necesitamos cada cual poder mirarnos y hacernos cargo de poder construir. Yo creo que ahí es donde necesitamos entender también que el amor no es solo un sentimiento, el amor es una decisión. Y como decisión requiere de la Trabajo. firme determinación de trabajar porque esto funcione. Entonces podemos ambas partes tener historias inseguras y apegos inseguros, pero podemos aprender a funcionar de manera segura. Eso es posible. Oye, y ya, siempre digo es la última, ahora yo creo que es la última. ¿Cuál es el rol de la compasión acá? Y de la... Eso, yo diría la compasión es la mejor palabra con el otro y con uno, ¿no? Esencial, porque la compasión es un sentimiento superior, ¿no? Y cuando digo superior, quiero decir que no tiene que ver con estas estructuras más primitivas de nuestro sistema nervioso que son los que nos impulsan al automatismo, ¿no? La compasión precisamente emerge desde nuestras estructuras más evolucionadas, ¿no? Corteza orbitofrontal tiene mucho que ver con eso. Entonces, la compasión es posible expresarla, cultivarla, en la medida también que estamos en un lugar no defensivo, en un lugar de mucha poquito más reflexividad, consciente. más
más consciente, deliberado. ¿Por qué es tan importante la compasión? Porque la compasión es lo que me permite conectar con las heridas del otro y poder ver detrás de sus escudos. La compasión me permite no quedarme en lo literal, en lo que hacemos, y poder decir o intuir o representarme que el otro está actuando de cierta manera porque aparece su niño o su niña. ¿Qué es lo que eso nos permite? Hacer algo fundamental en pareja: no personalizar. Me permite entender que lo que el otro creo que me hace, en realidad solo lo hace. Si el otro reacciona, se cierra, no me está abandonando. Si el otro grita, protesta y cae en conductas controladoras, no me está atacando ni me está descalificando. Aun cuando uno lo viva de esa manera, cuando uno introduce una mirada compasiva, lo que tú haces es que introduces contexto, puedes mirar de manera mucho más amplia y no solo defensivamente y de forma literal. La compasión es como un filtro que me permite también poder mirar la realidad de una forma distinta, y cuando no personalizo, mi sistema nervioso no se siente aludido, no siente que lo que el otro hace es personal, y por lo tanto yo puedo sostenerme en este lugar mucho más deliberado, porque todo se trata al final de cómo poder vencer nuestros automatismos, ¿sí?, y reemplazarlos por conductas deliberadas, conductas conscientes al propósito de la corrección. O sea, que no te atropelle la experiencia. No enganchar, que no me atropelle la experiencia, exactamente. Que yo pueda tomar una decisión. Poder mirar la situación con cierta distancia y poder elegir cómo respondo. ¿Dónde quiero estar? ¿Te fijas? No significa la compasión no establecer límite. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero es que desde la compasión siempre va a haber una justificación, te van a decir, ¿no? Porque todos tenemos heridas, ¿sí? Y siempre va a haber una justificación. No, no es justificar lo que el otro hace, es comprender, ¿no?, compasivamente lo que el otro hace, no para minimizarlo, no para exculpar al otro, porque efectivamente el otro a veces puede estar actuando de maneras que transgreden mis límites, me puede estar lastimando, ¿sí? Pero desde la compasión, lo que puedo hacer incluso es elegir establecer un límite asertivo. Otra cosa es la defensa, la reactividad defensiva. No es lo mismo una defensa que un límite. El límite es algo que yo establezco también desde estas partes más adultas, reflexivas de mí. No, y se siente de una manera muy distinta, porque uno es como una daga, angustiosa, y el otro es pena, o uno observa desde un lugar muy diferente, ¿no? Traté de ponerle unas palabras muy sencillas a algo que es muy complejo, pero que ayuda tanto a sanar, ¿no? Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Para quien quiera profundizar, Sole tiene un montón de cursos en su plataforma donde uno puede experimentar de mejor manera. Así que muchas gracias, y además muchas gracias por estar en el encuentro anual de Sanamente, que es tan importante. Sí, vamos a estar ahí en ese encuentro, y así que les dejo a todos invitados para que lo puedan ver. Entiendo que se va a transmitir. Y va a quedar disponible a través de todas nuestras plataformas, que Sanamente es un canal al que la gente vuelve mucho, entonces vuelve y vuelve a verlo, así que siempre va a estar ahí para quienes estén viendo esta entrevista en el tiempo y en el espacio. Nunca sabemos cuándo la están viendo, para que sepan que en el canal también está el evento en el que esto también se profundiza un poco más. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.